Carolina Matilde tenía 15 años, y nadie le preguntó si quería casarse con Cristian VII, un rey enfermo, inestable y con un cuerpo de 175 kilos que ya no podía ni levantarse solo. Su hermano, el rey Jorge III, firmó el acuerdo. La corte británica lo celebró como una alianza perfecta, y ella entendió que su vida había dejado de ser suya. Carolina Matilde cruzó el Mar del Norte porque se lo ordenaron. Llegó a una corte fría que la trató como un trámite. La presentaron ante un esposo que no podía sostener la mirada. Desde ese día quedó atada a un hombre que vivía sedado, vigilado y manipulado por ministros que gobernaban en su nombre. Esta es la historia real de Carolina Matilde, no la versión elegante, no la versión domesticada, la verdadera, la de una adolescente obligada a soportar un matrimonio diseñado por otros y controlado por quienes nunca la vieron como persona. Quédate, hoy vas a escuchar lo que los libros no dicen. Carolina Matilde nació el 22 de julio de 1751 en Leicester House, Londres. Su llegada no alivió nada. Su padre, el príncipe Federico, había muerto 3 meses antes tras años de conflicto con el rey Jorge II. Ese tema era tabú. No se hablaba del fallecido ni de las disputas. La corte evitaba cualquier mención que pudiera incomodar a la corona. Su madre, Augusta de Sajonia-Gotha, asumió el mando con estricta disciplina. No era una mujer cálida, era rígida y exigente. Desde el primer día quedó claro que la nueva princesa no crecería en un ambiente familiar normal. Creció entre normas, vigilancia y expectativas. Nadie se detenía a preguntarle qué sentía. Nadie veía a una niña, veían a una futura herramienta diplomática. Su vida empezó marcada por decisiones ajenas. Augusta organizó la educación de sus hijos con precisión militar. No quería errores, rumores ni debilidades en su casa. Carolina Matilde creció rodeada de institutrices, tutores y asistentes que informaban de todo: comportamiento, progresos, fallos. Ningún detalle era trivial. Si lloraba, la ignoraban. Si se equivocaba, la corregían con frialdad. No existían muestras de cariño ni gestos que aliviaran la tensión. La rutina se imponía sin descanso. Debía caminar recta, hablar con firmeza, controlar la mirada y evitar gestos impulsivos. La infancia no le permitió espacio para descubrir quién era, solo para aprender a obedecer. Era una niña, pero tenía que actuar como una adulta pequeña enviada a cumplir órdenes que no entendía. Esa falta de afecto formó una coraza que le sería útil más adelante. Las jornadas empezaban temprano. Rezo, aseo y clases sin interrupción. Aprendía francés, alemán, historia, música, religión protestante y protocolo británico. Nada estaba orientado a su desarrollo personal. Todo estaba pensado para convertirla en una princesa apta para negociar alianzas. La trataban como un proyecto político. Si mostraba cansancio, seguía. Si un tutor informaba de una falta, se añadía trabajo extra. No había lugar para el error. Los instructores repetían que debía estar preparada para cualquier corte de Europa. Inglaterra, Dinamarca, Prusia o algún estado alemán. Su destino dependería de acuerdos firmados muy lejos de ella. Comprendió que aprender idiomas no era cultura, era preparación para ser entregada. Esa idea se volvió cotidiana. Su vida se construía hacia una salida inevitable. En la corte británica todo se observaba. Los movimientos de una princesa eran analizados incluso cuando nadie hablaba con ella. Las criadas evaluaban sus modales, los nobles juzgaban su postura. Un detalle mal ejecutado podía convertirse en comentario para toda la casa. Esa presión constante la obligó a ajustar su comportamiento desde muy joven. Tenía que caminar sin titubear, responder sin vacilar y evitar cualquier signo de nerviosismo. No podía mostrar cansancio, no podía mostrarse insegura. En ese ambiente, la espontaneidad era un lujo imposible. Cada día era un examen. Esa vigilancia la volvió prudente, controlada y silenciosa. Aprendió a leer los rostros ajenos para anticipar problemas. Y esa actitud la acompañaría toda su vida, porque en Dinamarca el ambiente sería aún más hostil. Jorge, su hermano mayor, era el futuro Jorge III.
Desde niño fue preparado para gobernar, y eso lo distanció emocionalmente de todos, incluida Carolina Matilde. No tenía tiempo para afectos, solo para deberes. Cuando hablaba con ella, preguntaba por sus estudios, no por sus sentimientos. No era cruel, era distante. Estaba demasiado ocupado cargando su propio destino. Para Carolina Matilde, él era autoridad, no refugio, no guía. La única figura masculina fuerte en su vida no le ofrecía cercanía, solo instrucciones. Cuando él corregía algo, ella lo aceptaba sin protestar. Sabía que su palabra tenía peso. Ese vínculo frío reforzó su idea de que la familia real no funcionaba como una familia normal. Funcionaba como una estructura donde cada miembro tenía un papel fijo que cumplir. Sabía que su padre había muerto, pero no sabía quién había sido más allá de títulos y fechas. No había historias familiares, no había recuerdos compartidos. Los adultos evitaban explicarle la relación tensa que su padre había tenido con el rey. Para proteger la imagen de la monarquía, apagaron toda conversación sobre él. Ese silencio la dejó sin punto de referencia. No tenía una figura paterna a la que admirar o imitar. Tenía un vacío que se llenaba con disciplina y rutina. Esa falta de raíces emocionales la volvió autosuficiente a la fuerza. Aprendió a no esperar afecto, aprendió a no buscar protección. Entendió que, en su entorno, cada uno debía sostenerse solo. Y esa mentalidad marcaría cómo enfrentaría lo que vendría después. Cuando aún era una niña, escuchaba conversaciones de adultos que no estaban pensadas para ella. Embajadores, ministros y cortesanos mencionaban reinos, matrimonios y alianzas. Ella no entendía nombres completos ni detalles políticos, pero captaba lo esencial. Su destino no estaba en Inglaterra. La enviarían fuera cuando fuera conveniente. No ocultaban la realidad. La trataban como una pieza disponible. Oía referencias a Dinamarca, Prusia o pequeñas cortes alemanas. Cada visita diplomática reforzaba lo mismo. Su vida sería parte de un acuerdo. No había discusión posible. La observaban mientras hablaban de ella como si fuera un objeto negociable. Esa claridad temprana eliminó cualquier ilusión de futuro propio. Tenía que prepararse para irse. Era cuestión de tiempo. Carolina Matilde tenía buena memoria y una capacidad aguda para leer gestos ajenos. No lo aprendió por curiosidad, sino por necesidad. Si no interpretaba el ambiente, cometía errores. Con el tiempo, identificó quién buscaba favores, quién mentía, quién cambiaba de actitud según la presencia de su madre. Ese entrenamiento involuntario la hizo más fuerte y más desconfiada. Sabía que las sonrisas podían ser falsas. Sabía que la cortesía podía usarse como arma. Esa percepción la ayudó a entender que la política no era teoría, era comportamiento, era cálculo, era supervivencia. Sin quererlo, estaba desarrollando habilidades que usaría más tarde en Dinamarca, donde viviría rodeada de intrigas constantes y donde confiar en la persona equivocada podía costarle la libertad. A los 14 años, su vida cambió de dirección. Dejó de ser tratada como alguien joven. Pasó a ser considerada un recurso político. Lo decían delante de ella sin suavizar nada. Su ropa se volvió más rígida, sus horarios más controlados. Asistía a cenas formales con embajadores y nobles donde debía escuchar, asentir cuando correspondía y evitar cualquier error. El mensaje era claro. Su etapa de libertad había terminado. No tendría juventud, tendría función. Su familia esperaba que estuviera preparada para partir en cuanto llegara la orden. Y lo aceptó, no porque entendiera lo que venía, sino porque sabía que oponerse no era una opción. Así entró en la adolescencia, sin elección, sin margen y con un destino que avanzaba hacia un matrimonio del que nadie le hablaba. A los 15 años, Carolina Matilde ya sabía que se acercaba el momento de partir. Las conversaciones en palacio se intensificaron. Había reuniones constantes entre ministros y consejeros. Su nombre aparecía en documentos que nunca le mostraban. Inglaterra buscaba una alianza conveniente y Dinamarca aparecía como opción sólida. El rey Cristian VII necesitaba una esposa joven, protestante y de linaje claro. Ella cumplía todos los requisitos. Su hermano, el rey Jorge III, apoyó la idea sin dudar.
No le preguntaron qué opinaba. No era necesario. Para la corona, una princesa no tenía derecho a decidir, solo debía cumplir. Un día simple, sin aviso, le comunicaron que sería reina de Dinamarca. No hubo explicación, solo orden. Y la aceptaron como si fuera un trámite. Carolina Matilde no conocía al hombre con el que la casarían. Lo único que oía eran comentarios sueltos, nunca confirmados. Hablaban de su inestabilidad, de crisis repentinas, de estallidos de ira y de periodos en los que no reconocía ni a su propia corte. Decían que tenía comportamientos extraños desde niño y que sus médicos lo controlaban con sedantes. Nadie se sentó a explicarle nada. La protegían menos de lo que decían. Evitaban informarla porque su opinión no importaba. Lo único relevante era que Cristian VII ocupaba un trono y necesitaba una esposa. Que esa esposa fuera ella era solo consecuencia de un acuerdo diplomático. No hubo advertencias, no hubo preparación emocional, hubo silencio. Y el silencio pesa más que cualquier rumor. El compromiso se cerró entre Londres y Copenhague sin incluirla en la decisión. Los embajadores intercambiaron cartas, evaluaron ventajas, calcularon beneficios y firmaron. Cuando todo estuvo acordado, se lo comunicaron a Carolina Matilde como un hecho consumado. No preguntaron si tenía preguntas, no preguntaron si tenía miedo, solo informaron. La fecha de la boda por poderes se fijó sin su participación. Inglaterra celebró la alianza como una victoria política. Nadie habló de la carga que implicaba casar a una joven con un rey cuya estabilidad mental era motivo de preocupación en toda Europa. Las cortes hablaban entre ellas, pero no con ella. Carolina Matilde entendió que su destino ya no era suyo, estaba en manos de otros, y no había regreso. Los días siguientes fueron una sucesión de instrucciones. Vestidos, joyas, clases aceleradas de danés, revisión de protocolos daneses y ensayos interminables de etiqueta. Cada paso debía ser perfecto. Los ministros británicos querían que la nueva reina proyectara firmeza desde el primer día. No había margen para un error. Carolina Matilde obedecía sin protestar. No tenía otra opción. Mientras la preparaban, no se mencionaba nada sobre su futuro esposo. Nadie explicaba sus dificultades, su carácter cambiante o su dependencia médica. La trataban como si la información pudiera distraerla. En realidad, evitaban mostrar la gravedad de la situación. Ella percibía la tensión, pero no entendía todo. Solo sabía que seguiría las órdenes, como siempre. Antes de partir a Dinamarca, se celebró la boda por poderes en Londres. Un representante del rey Cristian VII tomó el lugar del esposo ausente. Carolina Matilde estaba allí, vestida para una ceremonia que no tenía sentido emocional para ella. Se casaba con un hombre que no conocía, con un rey que no había visto. Pronunció los votos como un acto obligado. La corte lo celebró como un éxito diplomático, pero para ella fue un recordatorio de su falta de control. Era ya reina en papel, sin haber pisado Dinamarca. La ceremonia duró lo suficiente para cumplir el protocolo, nada más. No hubo gesto personal, no hubo palabras dirigidas a ella como mujer. Se marchó de la sala sabiendo que su vida en Inglaterra había terminado. El traslado se organizó rápido. El barco estaba listo, cargado con pertenencias, trajes, documentos y personal asignado para acompañarla. Carolina Matilde subió a bordo con la disciplina que había aprendido desde niña. No preguntó cuánto duraría el viaje, no pidió detalles, sabía que no la informarían. El mar del norte era duro incluso para marineros experimentados. El movimiento constante la mareaba, vomitaba y seguía el protocolo igual. No podía quejarse, no podía mostrar debilidad frente a quienes la escoltaban. Pasaba horas sentada, mirando al vacío, intentando imaginar cómo sería su vida junto a un rey del que solo conocía rumores inquietantes. Nadie le ofreció consuelo. Cada día de viaje reforzaba la sensación de que avanzaba hacia un destino impuesto. Cuando el barco llegó a Dinamarca, la esperaban funcionarios, nobles y soldados. La recibieron con formalidad extrema, sonrisas rígidas, palabras medidas. No hubo cercanía. Había protocolo, expectativas y vigilancia.
Carolina Matilde entendió rápidamente que no había llegado a un hogar, había llegado a un escenario político. La trasladaron al palacio, donde la presentación oficial sería al día siguiente. Pero incluso en ese primer contacto percibió algo extraño. Una corte tensa, prudente, acostumbrada a ocultar problemas. Nadie mencionó a Cristian VII. Nadie explicó por qué no estaba presente. Todo parecía preparado para impresionar sin profundizar. Esa frialdad inicial anticipaba lo que viviría. Una vida observada, exigida y rodeada de secretos. Las primeras horas en palacio confirmaron lo que sospechaba. La ausencia de Cristian VII no era un detalle menor. Los ministros daban respuestas vagas cuando preguntaba por él. Está ocupado, decían. Se presentará más tarde. Ninguno daba una explicación concreta. En la corte se respiraba incomodidad. Carolina Matilde no sabía si debía preocuparse, pero la situación era anormal incluso para una princesa criada en protocolos estrictos. Entendió que algo no encajaba, pero tampoco tenía herramientas para exigir información. Era la nueva reina, y aún así era la última en enterarse de la situación real de su esposo. Esa distancia inicial sería el patrón de todo lo que vendría después. En los días siguientes conoció a nobles, damas y miembros de la familia real danesa. Las presentaciones eran correctas, pero frías. Todos parecían medir sus palabras. Observaban a la joven reina como si evaluaran su resistencia, no su carácter. La noticia de su matrimonio había generado expectativas, pero también dudas. La corte sabía que Cristian VII no era un rey estable. Sabían que la llegada de una esposa tan joven no resolvería los problemas del monarca. Carolina Matilde captó esas miradas. Entendió que no solo había llegado a un país desconocido, había llegado a un lugar donde tendría que luchar por sobrevivir políticamente desde el primer día. Y todavía no había visto al hombre con el que se había casado. Carolina Matilde llegó a ese matrimonio sin preparación real. Cristian VII, aunque era más joven de lo que parecía, estaba profundamente deteriorado. Aquella noche no hubo diálogo, ni cercanía, ni gesto humano. Él entró en la habitación tambaleándose, la mirada perdida. El olor a alcohol, sudor y medicamentos era evidente. No la saludó, no pronunció su nombre. Murmuraba frases sin sentido mientras los sirvientes esperaban fuera, tensos. Para la corte, aquello no era un momento privado, era un trámite político. Necesitaban dejar constancia del matrimonio para asegurar un heredero. No importaba cómo se lograra. Los médicos y consejeros actuaron de manera indirecta para que el rey pudiera cumplir con lo que exigían de él. Ella no comprendía el procedimiento. Nadie le explicó el protocolo. Solo sabía que debía quedarse inmóvil. Todo fue rápido, mecánico y frío, sin humanidad, sin respeto, un acto impuesto por la presión de la corona. Así comenzó su vida conyugal, sin elección, sin voz y sin ningún tipo de cuidado. Al día siguiente, la corte actuó como si todo hubiera sido normal. Pero Cristian VII no aparecía. Pasaba horas encerrado en sus habitaciones, sedado, rodeado de médicos y asistentes que controlaban cada movimiento. Carolina Matilde apenas lo veía. Cuando estaba presente, su conducta era impredecible. Reía sin motivo, insultaba a quien pasaba o se quedaba inmóvil como si no escuchara nada. No tenía estabilidad emocional ni capacidad para sostener una conversación. La nueva reina no tenía con quién hablar. No tenía esposo, tenía una figura rota. Los ministros lo sabían, pero lo ocultaban. Cada vez que ella preguntaba por su estado, le respondían con evasivas. Era evidente que el rey no estaba en condiciones de ser marido, ni líder, ni compañero. Pero nadie lo admitía en voz alta porque Dinamarca necesitaba mantener la fachada. Y ella quedaba atrapada en ese teatro. En las semanas siguientes, Carolina Matilde vivió en un ambiente helado. Las damas de la corte danesa la trataban con distancia. No confiaban en ella por ser inglesa. No la guiaban ni la protegían. Solo observaban. Si cometía un error de etiqueta, lo comentaban entre ellas. No con intención de ayudarla, sino de marcar su posición. El palacio era grande, pero ella se sentía encerrada. No sabía con quién podía hablar.
No tenía amigas, no tenía familia, y su esposo era una sombra inestable. Las noches eran las peores, largas, silenciosas y llenas de incertidumbre. No sabía si Christian aparecería ebrio, si gritaría sin motivo o si la ignoraría durante días. Su matrimonio no era convivencia, era aislamiento, era abandono, y tenía que soportarlo sin quejarse. Era la expectativa, era su deber. La corte no tardó en recordarle su responsabilidad principal, dar un heredero. No les importaba que Christian VII no estuviera en condiciones de cumplir como esposo. No les importaba su juventud. No les importaban sus emociones. Querían un príncipe. Punto. Los consejeros se organizaron para repetir la consumación cuando fuera posible. Carolina Matilde entendía cada vez menos el matrimonio, pero entendía perfectamente la exigencia. No podía negarse, no podía protestar. Su cuerpo dejó de pertenecerle. Era parte del plan político. Cuando finalmente quedó embarazada, la corte respiró aliviada. Nadie le dio las gracias, nadie reconoció el costo personal. Su embarazo no la protegió. Solo confirmó que había cumplido su función, y que ahora debían seguir controlándola como pieza del tablero danés. Después del embarazo, la situación empeoró. Christian VII pasaba días enteros sin reconocer a nadie. Tenía ataques de ira, episodios de paranoia y momentos en los que se comportaba como un niño pequeño. La corte lo mantenía apartado para evitar escándalos, pero eso no mejoraba nada. Cuando Carolina Matilde intentaba hablar con él, obtenía respuestas incoherentes o insultos. A veces no la miraba. A veces la miraba con desconfianza, como si no supiera quién era ella. Su comportamiento cambiaba de un minuto a otro. La reina vivía sin saber qué versión de su esposo aparecería. Tenía que mantener la compostura incluso cuando él la humillaba en público con risas bruscas o comentarios sin sentido. Inglaterra no la escuchaba, Dinamarca la vigilaba, y Christian no podía darle ni apoyo ni estabilidad. Era un matrimonio vacío, sostenido solo por el protocolo. En 1768 nació su hijo, el futuro Federico VI. La corte celebró el nacimiento como si todo estuviera en orden, pero nada estaba en orden. Cada felicitación que recibía era una demostración de que había cumplido su función biológica, nada más. Christian VI no mostró emoción clara. Entró en la habitación, miró al niño unos segundos y salió sin decir palabra. No pidió cargarlo, no preguntó por ella. Los ministros aprovecharon la ocasión para reforzar su control sobre la familia real. El heredero existía. Ahora podían seguir utilizando la figura del rey sin preocuparse por la sucesión. Para Carolina Matilde, el nacimiento no significó protección. Significó más presión, más vigilancia, más expectativas. Seguía sola, seguía aislada, seguía casada con un hombre que no tenía la capacidad mental ni emocional para entender lo que era una familia. Con el tiempo, muchos en la corte empezaron a culparla de las dificultades del matrimonio. No lo decían abiertamente, pero lo insinuaban. Si Christian tenía un episodio violento, decían que ella no sabía manejarlo. Si él desaparecía durante horas, murmuraban que ella no sabía retenerlo. No importaba que él estuviera gravemente enfermo. No importaba que su conducta fuera impredecible. Para algunos nobles, la responsabilidad recaía en ella por ser extranjera, joven y sin aliados poderosos en Dinamarca. Esa presión silenciosa la obligaba a mantenerse siempre alerta. Cada gesto, cada palabra, cada paso podía ser interpretado como falta de control. Nadie la defendía, nadie la protegía, y ella lo sabía. La corte estaba preparada para culparla de cualquier cosa si la situación se volvía insostenible. Christian VII buscaba escaparse de su realidad con alcohol, fiestas privadas y comportamientos autodestructivos. Pasaba noches enteras fuera del palacio, acompañado por personas que solo querían aprovecharse de su estado. Volvía agotado, desorientado o agresivo. A veces llegaba al amanecer sin recordar dónde había estado. La reina tenía que recibir las consecuencias de ese caos. Si él perdía el control en público, ella debía mantener el protocolo. Si él insultaba a un noble, ella tenía que compensar la situación con diplomacia.
Si él desaparecía, debía seguir las actividades previstas como si nada ocurriera. La corte miraba cada fallo suyo, pero excusaba todos los errores de él. Su rol no era ser esposa, era ser escudo. Un escudo frente a un rey que se desmoronaba sin que nadie hiciera nada para detenerlo. La situación llegó a un punto crítico. Cristian VII estaba cada vez más incontrolable, y los ministros no querían que el reino cayera en el caos. Buscaban a alguien capaz de manejar al rey sin recurrir a castigos ni encierros. Fue entonces cuando apareció Johann Friedrich Struensee, un médico alemán que entendía la enfermedad del monarca mejor que nadie. Struensee logró calmarlos, entendía sus ataques, sus silencios, sus delirios. Y la corte vio una oportunidad. Si alguien podía estabilizar al rey, aunque fuera temporalmente, serviría para mantener la corona en pie. Para Carolina Matilde, ese hombre representaría algo más. La primera persona en Dinamarca que la miraría como ser humano y no como pieza política. Y esa conexión cambiaría toda su vida, para bien y para mal. Johann Friedrich Struensee llegó a Dinamarca en 1768 como médico acompañante durante el viaje del rey. No lo trajeron por cortesía, lo trajeron porque nadie más sabía manejar las crisis de Cristian VII. Los médicos anteriores habían fracasado, Struensee no. Tenía un método claro. Observaba, estudiaba y actuaba sin miedo a contradecir a cortesanos. En pocos días logró calmar al rey con técnicas y medicación que no usaban allí. La corte quedó sorprendida. Vieron algo que no habían visto en años. Cristian respondía. No mejoraba, pero estaba controlado. Ese control convirtió a Struensee en figura clave, y su presencia cambió la dinámica del palacio. Por primera vez, alguien tenía acceso directo al rey y podía influir en él sin pedir permiso a los ministros. Cristian VII desarrolló una dependencia inmediata hacia Struensee. Lo buscaba para todo: ansiedad, miedo, insomnio, dolores, decisiones simples. Confiaba en él más que en cualquier consejero o familiar. A veces no permitía que nadie más entrara a su habitación si Struensee no estaba presente. Esa relación cambió la estructura del poder en la corte. Los ministros, que llevaban años manipulando al rey, empezaron a preocuparse. Perdían control. Cada recomendación de Struensee se convertía en orden. Eso lo convirtió en una amenaza silenciosa. Pero Carolina Matilde no lo sabía aún. Ella solo veía a un médico que lograba lo que nadie había logrado: que el rey dejara de gritar, de romper cosas, de insultar sin sentido. Struensee estabilizaba el ambiente, y eso fue el primer cambio real en su vida desde que llegó. El palacio era un lugar rígido, lleno de normas y silencios. Struensee no seguía ese estilo. Cuando fue presentado a la reina, la miró directamente, sin frialdad y sin protocolo exagerado. Fue la primera persona en Dinamarca que la trató como mujer, y no como función. No hubo gestos románticos, no hubo insinuaciones. Hubo respeto, y eso bastó para llamar su atención. Durante las primeras semanas solo cruzaban palabras básicas, saludos, comentarios formales, preguntas simples. Pero él la escuchaba, y ella no estaba acostumbrada a ser escuchada. No era cercanía emocional, era reconocimiento. Algo mínimo para cualquier otra persona, pero enorme para una joven que llevaba años viviendo en aislamiento dentro de un matrimonio vacío. Mientras Cristian VII se aferraba a Struensee, la corte empezó a dividirse. Un grupo veía al médico como una oportunidad para estabilizar al rey y asegurar la continuidad del reino. Otro grupo lo veía como un intruso que podía cambiar el equilibrio de poder. Carolina Matilde no pertenecía a ninguno. Era reina, pero no influía en nada. La trataban como figura decorativa. Observaba las tensiones y aprendía rápido. Cada gesto en palacio tenía consecuencias. Cada alianza podía convertirse en trampa. Notaba que algunas damas la evitaban, mientras otros nobles la observaban con más atención de la habitual. Sabía que un cambio se acercaba. Sabía que algo se estaba moviendo en el palacio. Y lo único cierto era que ella no tenía control sobre nada. La presencia de Struensee redujo los episodios violentos de Cristian VII. Las noches se volvieron menos caóticas.
las mañanas menos tensas. El rey seguía siendo inestable, pero los gritos, insultos y desapariciones eran menos frecuentes. Por primera vez desde su llegada, Carolina Matilde podía caminar por los pasillos sin prepararse para un estallido repentino. Podía dormir unas horas sin sobresaltos. Nadie se lo dijo, pero lo sabía. Su bienestar dependía del trabajo de un médico que no tenía por qué protegerla. Ese pequeño cambio abrió una grieta en su rutina. Por primera vez, consideró la posibilidad de respirar sin miedo constante. No era felicidad, no era confianza, era alivio. Y ese alivio, en un ambiente tan hostil, se convertía en un punto de apoyo. Con el tiempo, los encuentros entre la reina y Struensee se volvieron más frecuentes. Al principio, hablaban de Christian, de los tratamientos y del estado del rey. Pero esas conversaciones se alargaban. Ella preguntaba detalles para entender lo que pasaba. Él respondía con claridad, sin tratarla como una niña o como una figura simbólica. Esa sinceridad era nueva para ella. Struensee hablaba sin miedo a que sus palabras fueran usadas en su contra. Y ella, por primera vez, podía hablar sin temer una reprimenda. Esas conversaciones no tenían tono romántico, tenían tono humano. Y eso era peligroso en una corte donde la reina no debía tener cercanía con nadie que no fuera su esposo. Pero ese límite ya era imposible de sostener. Christian no estaba disponible, y ella necesitaba ser escuchada. Los rumores no tardaron en aparecer. No porque hubiera comportamientos inapropiados, sino porque la corte estaba obsesionada con vigilar a la reina. Notaron que Struensee pasaba más tiempo en sus áreas, que se detenía a hablar con ella, que ella parecía menos tensa cuando él estaba cerca. No hacía falta más para despertar sospechas. Las damas empezaron a observar cada gesto, cada mirada, cada palabra. No buscaban la verdad, buscaban algo que pudieran usar si lo necesitaban. Para ellas, la posibilidad de una conexión entre la reina y el médico era un arma política. Carolina Matilde lo sabía, y aún así no podía evitar sentir que Struensee era la única persona en Dinamarca que no la trataba como un objeto negociable. El rey no podía tomar decisiones sin él. No confiaba en ministros, no confiaba en familiares, solo confiaba en su médico. Esa dependencia absoluta colocó a Struensee en una posición peligrosa. Empezó a manejar la rutina del rey, sus documentos y hasta sus audiencias. Christian lo seguía sin cuestionar. A veces repetía sus palabras como si fueran propias. Eso encendió alarmas en la nobleza. Si el rey adoptaba la voz del médico, entonces el médico tenía poder real. Y eso, para la corte danesa, era intolerable. Al mismo tiempo, Christian ignoraba cada vez más a su esposa. Ya no visitaba sus aposentos, no hablaba con ella, no mostraba interés por su hijo. Había desaparecido emocionalmente del matrimonio, y el único puente entre ellos era Struensee. La soledad de Carolina Matilde no desapareció de un día para otro, pero se volvió menos asfixiante. Tenía a alguien que la escuchaba. Tenía información real sobre el estado del rey. Tenía un aliado en un palacio lleno de gente que deseaba verla fallar. Ese cambio no pasó desapercibido. Algunos nobles empezaron a vigilarla más de cerca. Otros buscaban acercarse a ella por interés. La corte intuía que la reina ya no era la figura silenciosa que había llegado años antes. Y Christian VII, aunque seguía perdido en su enfermedad, empezaba a reaccionar negativamente cuando percibía que Struensee pasaba más tiempo cerca de ella. Ese punto marcó el inicio de un cambio mayor. La relación entre Carolina Matilde y Struensee dejaría de ser solo conversación, y la corte danesa estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Carolina Matilde llevaba años viviendo en un matrimonio muerto. Christian VII no la buscaba, no la entendía y no la reconocía como compañera. Cada día se alejaba más, encerrado en su enfermedad y en los excesos que lo destruían. La corte fingía normalidad, pero todos sabían que el rey era incapaz de sostener una relación estable. Esa ausencia constante dejó un vacío alrededor de la reina, un vacío peligroso. No tenía apoyo, no tenía voz, no tenía vida propia, solo tenía silencio.
Y en ese silencio, Struensee empezó a ocupar un espacio que nadie estaba vigilando. No porque buscara nada, simplemente porque era el único que la miraba, la escuchaba y la trataba como persona. Nadie planeó nada, pero la distancia del rey creó las condiciones para que algo finalmente pasara. Struensee veía lo que la corte ignoraba, cargando sola con la responsabilidad de un reino gobernado por un hombre incapaz. Sabía que ella soportaba humillaciones diarias, la hostilidad de las damas, la frialdad de los ministros y la presión de representar a una familia real que no la protegía. La escuchaba sin juzgarla, respondía con claridad. Struensee veía lo que la corte ignoraba, cargando sola con la responsabilidad de un reino gobernado por un hombre incapaz. Sabía que ella soportaba humillaciones diarias, la hostilidad de las damas, la frialdad de los ministros y la presión de representar a una familia real que no la protegía. La escuchaba sin juzgarla. Respondía con claridad, acercándose a ella con respeto, no con interés. Esa actitud le permitió ganarse su confianza muy rápido. Ella no buscaba romance, buscaba comprensión, buscaba a alguien que no la tratara como objeto político. Y él era el único que podía darle una conversación sincera en un palacio lleno de máscaras. Esa sinceridad se convirtió en un vínculo que creció sin que ninguno de los dos lo planeara. Las conversaciones se volvieron parte de su rutina diaria. Primero hablaban del rey, luego de política, después de la corte. Poco a poco hablaban de todo. Struensee no la trataba como reina, la trataba como mujer. Y eso era algo que ella no había experimentado nunca. No había miradas indecentes, no había insinuaciones, pero había cercanía real. Eso era nuevo para Carolina Matilde, que había pasado su vida entre normas y silencios. Por primera vez podía decir lo que pensaba sin miedo a ser castigada, y él podía expresar ideas sin temor a represalias. La relación creció de forma natural, empujada por la soledad de ella y por el caos emocional del rey. Lo que empezó como apoyo profesional se convirtió en algo más profundo, no romántico todavía, pero ya habían cruzado un punto sin retorno. Paradójicamente, la corte empezó a sospechar de ellos antes de que existiera una relación íntima. Bastó con que la reina sonriera un poco más. Bastó con que Struensee se mostrara más firme en su labor. Bastó con que el rey dependiera de él más que nunca. Las damas de palacio lo observaron todo, cada gesto, cada mirada, cada conversación que parecía durar un minuto más de lo permitido. No buscaban la verdad, buscaban una oportunidad. En una corte donde todos luchaban por poder, cualquier cercanía entre la reina y un hombre suponía un riesgo enorme. Los rumores crecieron sin base real, pero crearon el ambiente que haría inevitable lo que vendría después. La corte ya estaba lista para atacar, y ellos aún no eran culpables de nada. La enfermedad de Cristian VII empeoró. Los episodios de paranoia eran más frecuentes, las crisis de ira más violentas. Empezó a tener momentos de desconexión total, en los que no recordaba quién era ella ni por qué estaba allí. La insultaba sin reconocerla, la empujaba, se reía de ella en público y luego la ignoraba durante días. Nadie intervenía, nadie la defendía. Struensee era la única presencia estable en el palacio. Él no la consolaba con palabras sentimentales, le ofrecía explicaciones médicas, claridad y apoyo. Y esa estabilidad emocional la acercó aún más a él. No porque buscara romance, sino porque no tenía más remedio que apoyarse en quien la trataba con humanidad. Cristian, sin quererlo, empujó a la reina hacia la única persona que sí podía sostenerla. El cambio fue lento pero claro. Un día, al terminar una conversación larga en sus aposentos, ella le agradeció algo simple: haberla tratado con respeto cuando nadie más lo hacía. Él no respondió con distancia profesional, respondió como un hombre que entendía el peso que cargaba. No hubo contacto físico, no hubo confesiones, pero hubo un silencio que ninguno de los dos cortó. Desde ese día, la dinámica cambió. Ya no eran la reina abandonada y el médico responsable. Eran dos personas solas, atrapadas en un palacio que los observaba sin compasión. No se buscaron.
La situación los empujó. Un vínculo emocional se formó. Y cuando ese vínculo existe en un ambiente tan hostil, lo inevitable siempre llega. El momento llegó sin planificación, sin romance decorado, sin escenas perfectas. Llegó porque la tensión acumulada era insoportable. Una noche en la que el rey había tenido un ataque violento, Struensee acudió a verla para informarle de su estado. Ella estaba temblando, agotada, harta de soportar humillaciones. Hablaron de lo ocurrido, de la enfermedad, del futuro. Ella se quebró, y por primera vez en su vida adulta lloró sin miedo. Struensee no la apartó, no la reprendió, solo estuvo allí, sosteniéndola sin aprovecharse. Ese gesto rompió lo que quedaba de distancia entre ellos. A partir de ese día, su relación cambió. No fue un asunto político, fue un acto humano que ocurrió fuera de todo cálculo. Pero en una corte llena de enemigos, ese paso los condenó. En 1771, Carolina Matilde quedó embarazada. La corte lo celebró al inicio, creyendo que era un triunfo para la dinastía. Pero pronto surgieron dudas. Cristián VII llevaba meses sin visitar los aposentos de la reina, no mostraba interés por ella, ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que había estado con ella. Los ministros empezaron a hacer cálculos, las fechas no encajaban. Struensee estaba demasiado cerca. La corte no necesitó pruebas, las sospechas se convirtieron en acusación en cuestión de días. Todos sabían la verdad. El rey no era el padre. Y aunque oficialmente la niña sería hija legítima, la corte ya había decidido que ese embarazo sería usado como arma. Cuando nació la niña, Luisa Augusta, el silencio en el palacio era distinto. No era respeto, era tensión. Las damas la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Los ministros susurraban en cada pasillo. Para todos ellos, ese nacimiento era una traición. No importaba que el rey no pudiera cumplir como esposo. No importaba que la reina hubiera sido abandonada desde el primer día. Lo único que importaba era el escándalo y la oportunidad política. Struensee también lo sabía. El ambiente había cambiado. Ya no eran mirados con sospecha, eran mirados como culpables. El romance que había empezado por necesidad emocional se había convertido en una amenaza real para el equilibrio del reino. Y la corte danesa estaba lista para destruirlos a ambos. Después del nacimiento de la niña, la corte empezó a actuar rápido. Ya no importaban las dudas. Para ellos, Struensee había cruzado una línea que nunca debía cruzarse. Había tocado a la reina. Y había dejado un rastro que no podían ignorar. Los nobles que llevaban años frustrados con el poder creciente del médico vieron su oportunidad. Organizaron reuniones secretas, intercambiaron cartas y empezaron a sumar aliados. No querían solo deshacerse de Struensee, querían destruirlo públicamente. Y sabían que la mejor forma de hacerlo era implicar también a la reina. La acusación era perfecta: adulterio, traición y corrupción del rey, todo en uno. El ambiente se volvió más frío, los pasillos más silenciosos. Nadie miraba a la reina a los ojos. Sabían lo que estaban preparando. Ella no. El golpe no surgió de un grupo aislado. Estuvo encabezado por dos figuras poderosas: Obejue Guldberg, un político ambicioso, y Juliana María, la madrastra del rey. Ambos llevaban años esperando una oportunidad para arrebatar el control del gobierno. Struensee, con su influencia sobre el rey, era un obstáculo. Carolina Matilde, con su cercanía a Struensee, era otro. Juntos prepararon el plan: arrestar al médico, culpar a la reina, manipular al rey para obtener su firma y tomar el poder. Cada detalle se organizó con precisión militar. No buscaban justicia, buscaban control, y estaban dispuestos a destruir a quien hiciera falta para lograrlo. La revolución ya estaba en marcha, solo esperaban el momento exacto para atacar. El golpe ocurrió de madrugada, cuando el palacio estaba en silencio. Los soldados entraron sin anuncio, siguiendo órdenes directas de los conspiradores. No llamaron a la puerta, no respetaron protocolos. Fueron directo a los aposentos de Struensee. Lo sacaron de la cama, medio dormido, sin darle tiempo a entender qué pasaba. Lo esposaron delante de todos. Fue un secuestro, no un arresto.
Al mismo tiempo, otro grupo se dirigió a los aposentos de Carolina Matilde. Entraron sin permiso, encendieron velas, la despertaron sin explicación, vio armas, rostros tensos y órdenes gritadas. No sabía que estaban ejecutando un golpe de Estado. No sabía que su destino ya estaba sellado. Solo vio que todo el palacio se había vuelto contra ella en cuestión de minutos. Los soldados no le explicaron nada. No le permitieron vestirse correctamente. No la dejaron preguntar. La rodearon y la sacaron de sus habitaciones como si fuera una criminal. Ella no entendía la acusación. No entendía por qué la trataban así. No sabía que su hija acababa de convertirse en arma política. La llevaron con custodia estricta, bajo vigilancia constante. La separaron de sus hijos. No vio a Cristian VII. No vio a nadie de confianza. Fue trasladada a una habitación apartada del palacio, donde quedó aislada bajo guardia día y noche. Nadie la escuchó. Nadie le informó de los cargos. La habían reducido a una prisionera antes de que supiera siquiera que había un juicio en marcha. Durante el golpe, Cristian VII fue el último en enterarse. Estaba sedado, confuso y manipulado por quienes lo rodeaban. Le presentaron documentos que autorizaban el arresto de Struensee y la detención de la reina. Él no comprendía su contenido. Apenas podía leerlos. Le dijeron que era necesario para proteger el reino. Le dijeron que Struensee era peligroso. Le dijeron que la reina había traicionado a la corona. Cristian firmó por inercia. Firmó porque no tenía capacidad para cuestionar nada. Firmó porque siempre obedecía la última voz que le hablaba. Esa firma destruyó la vida de 2 personas. Y él ni siquiera sabía en qué consistía la acusación. Era rey en papel, peón en la realidad. Mientras Struensee era encerrado y aislado, la reina fue sometida a interrogatorios constantes. No buscaban la verdad, buscaban una confesión. Querían que admitiera adulterio, querían que dijera que la niña no era del rey, querían destruir su reputación por completo. Le hacían preguntas directas, repetidas, agresivas. Si callaba, lo tomaban como señal de culpa. Si respondía, distorsionaban sus palabras. No tenía abogado, no tenía defensa, no tenía aliados. La presión era brutal. Cada día era una tortura emocional. Sabía que cualquier palabra mal interpretada sería usada en su contra. Sabía que no había salida. Su futuro dependía de una corte que la odiaba desde que llegó. Mientras la reina era interrogada, el reino entero recibía una sola versión de los hechos, la versión de los conspiradores. Distribuyeron folletos, cartas y avisos oficiales donde acusaban a Struensee de manipular al rey, de corromper el gobierno y de seducir a la reina para controlar la corona. Ningún cargo estaba probado, pero eso no importaba. En política, la mentira repetida siempre gana si nadie puede defenderse. Struensee estaba incomunicado. Carolina Matilde también. La corte moldeó la opinión pública hasta convertir al médico en enemigo del Estado. La gente pedía castigo, la nobleza exigía sangre, y el Consejo de Regencia ya había decidido cómo terminaría todo, con una ejecución. Struensee fue declarado culpable en un juicio controlado y sin garantías. No tuvo oportunidad real de defenderse. Lo sentenciaron a muerte por alta traición. El método sería brutal: decapitación pública después de la amputación previa de su mano derecha, la que supuestamente había usado para firmar decretos en nombre del rey. A Carolina Matilde no la condenaron a muerte, pero le dieron una sentencia igual de cruel: expulsión de Dinamarca, separación definitiva de sus hijos y prohibición total de volver a verlos. La declararon culpable de adulterio y comportamiento impropio. No le permitieron ver a Struensee una última vez. No le permitieron despedirse. Su vida se quebró en cuestión de semanas. Nadie en el palacio levantó la voz por ella. Encerrada en su habitación final en Dinamarca, Carolina Matilde recibió la noticia de la ejecución de Struensee. No le dieron detalles. No le permitieron saber nada más. Solo el hecho: estaba muerto. Luego le comunicaron que sería expulsada del país. No vería crecer a sus hijos. No estaría presente en la corte.
No tendría voz, poder ni familia. Su equipaje fue preparado sin ceremonias. La escoltaron fuera del palacio bajo vigilancia, como si fuera una delincuente. El reino que había representado durante años la expulsaba sin honor. Los ministros la miraban con satisfacción. Habían ganado. Y para ella, lo único que quedaba era el viaje de regreso a un mundo que ya no era suyo. Su vida en Dinamarca había terminado. Y lo peor estaba por llegar. Después del juicio, la corte actuó con frialdad quirúrgica. La expulsión debía ejecutarse rápido para evitar protestas o intervenciones de Inglaterra. Prepararon el traslado sin consultarle nada. Decidieron qué podía llevar, qué debía dejar atrás y quién la acompañaría. No permitieron que eligiera ropa ni objetos personales. Su vida quedaba reducida a un equipaje mínimo y un documento que la declaraba indeseable en Dinamarca. Los ministros actuaban con prisa porque sabían que una demora podía permitir que Jorge III interviniera. Cuanto menos tiempo pasara, mejor para ellos. Querían verla fuera del país antes de que Europa reaccionara. Y mientras ellos trabajaban para borrarla, ella estaba encerrada sin saber qué día la sacarían del palacio. Era prisionera sin fecha ni explicación. Antes del traslado, Carolina Matilde pidió una sola cosa. No lo permitieron. No la dejaron despedirse del pequeño príncipe Federico, tampoco de su hija recién nacida, Luisa Augusta. Superiores dijeron que no era conveniente. Otros dijeron que no era necesario. La verdad es que temían una escena emocional que pudiera filtrarse a la prensa o llegar a embajadores extranjeros. Para la corte, ella ya no era madre. Era una amenaza política que debía ser eliminada sin rastro. Esa negativa la destruyó más que la sentencia. La llevaron al exilio sin permitirle el derecho humano básico de abrazar a sus hijos. Esa herida nunca se cerró. Nunca volvió a verlos. Nunca recibió una carta directa de ellos. Dinamarca se los arrebató como parte del castigo. El día de su salida, antes del amanecer, los soldados entraron en su cuarto sin ceremonia. No había damas de honor, no había nobleza, solo guardias armados. Le dijeron que debía partir en ese momento. No era una invitación, era una orden. La escoltaron por los pasillos del palacio como si fuera una criminal peligrosa. Nadie le habló, nadie la miró a los ojos. El ambiente era tenso, frío, calculado. El carruaje esperaba fuera del palacio rodeado de soldados. No había música, ni despedidas, ni protocolo real. El traslado estaba diseñado para humillarla, para que cada paso le recordara que había sido expulsada de su propio título. Ese viaje marcó el final absoluto de su vida en Dinamarca. Todo lo que había construido allí quedaba atrás. La escolta la llevó hasta el carruaje y cerró las puertas sin delicadeza. El vehículo avanzó entre calles silenciosas. La corte había ocultado su salida para evitar cualquier reacción pública. No querían testigos. No querían rumores que pudieran volverse a su favor. A su alrededor, la ciudad seguía dormida. Nadie sabía que la reina estaba siendo enviada lejos como si fuera una carga incómoda. Carolina Matilde miraba por la ventana, consciente de que esa era la última vez que vería Dinamarca. No había guardias de honor, no había súbditos despidiéndose. Nadie lamentaba su partida. La ciudad que había representado durante años la borraba sin resistencia. Y ella no podía hacer nada, porque su vida ya no le pertenecía. El carruaje la llevó hasta un barco preparado exclusivamente para su exilio. El viaje por tierra fue duro. Caminos irregulares, clima frío, silencio absoluto entre la escolta. Cada vez que pedía detenerse, los soldados dudaban antes de aceptar. No estaba allí como una reina, estaba como prisionera custodiada. El trayecto fue interminable, sin comida adecuada, sin descanso real, sin información sobre el destino final. Nadie le explicaba nada. Era tratada como un paquete que debía ser entregado sin daños. Y esa sensación aumentaba el peso emocional del viaje. Cada kilómetro la alejaba más de sus hijos. Cada hora reforzaba la idea de que Dinamarca había decidido que era prescindible, que ya no tenía valor,
que su historia había sido cortada de raíz. Cuando llegaron al puerto, el procedimiento fue igual de frío. No hubo recibimiento ni autoridades esperando, solo soldados. La subieron al barco sin ceremonia. No le permitieron caminar libremente por la cubierta. Estaba confinada a un espacio determinado, siempre vigilada por 2 o 3 guardias. No confiaban en ella ni siquiera en mar abierto. El barco zarpó sin aviso público. No había comunicado oficial, solo un movimiento silencioso para sacarla del mapa político. A bordo, las condiciones eran básicas. No tenía comodidades ni compañía femenina. Apenas tenía ropa adecuada para el clima. No le entregaron noticias del reino ni de sus hijos. Navegaba hacia un destino desconocido, sin apoyo y sin esperanza. Era un exilio disfrazado de traslado. Mientras ella viajaba hacia Alemania, Inglaterra recibía informes contradictorios. La corte danesa no había informado oficialmente del golpe hasta que la operación estuvo asegurada. Cuando Jorge III, su hermano, se enteró de la expulsión, exigió explicaciones inmediatas. Mandó cartas, protestas diplomáticas y amenazas veladas. Pero Dinamarca ya la había puesto en camino. El rey británico presionó para que se le diera una residencia segura y digna, porque la humillación pública afectaba también la imagen de Inglaterra. Su intervención evitó que la trataran peor, pero no evitó lo esencial: la separación definitiva de sus hijos y su destierro absoluto. Jorge III reaccionó con retraso. Cuando intentó protegerla, la herida ya estaba hecha, y Dinamarca ya había ganado. El exilio terminó en Celle, un castillo grande pero vacío, donde viviría bajo supervisión estricta. No era una prisión oficial, pero funcionaba como tal. No podía salir sin permiso, no podía recibir visitas sin autorización. Sus cartas eran revisadas antes de enviarlas. Sus movimientos estaban anotados a diario. Cada conversación con el personal era observada. No tenía amigas ni damas de confianza. Solo empleados que cumplían órdenes. El castillo era silencioso, frío y aislado. Nada allí se sentía como hogar. Era un lugar diseñado para mantenerla lejos de la política, lejos de Dinamarca y lejos de sus propios hijos. Ese castillo se convirtió en el escenario final de su vida, y ella lo sabía desde el primer día. La primera noche en el castillo fue la confirmación de su nueva realidad. No hubo recepción, no hubo bienvenida. Le asignaron una habitación simple, lejos de cualquier lujo real. Le entregaron normas estrictas, horarios, límites, prohibiciones. No podía escribir a Dinamarca sin supervisión. No podía pedir ver a sus hijos. No podía pedir audiencia con nadie. Era reina solo en el nombre. En la práctica, era una exiliada vigilada. Esa noche entendió que su vida ya no avanzaría hacia nada, que su historia estaba siendo cerrada por otros. Se acostó sola, sin familia, sin aliados y sin respuestas. Dinamarca la había expulsado, Inglaterra la había protegido a medias, y ella quedaba atrapada en un lugar del que nunca volvería a salir realmente. En Celle no había agenda de reina, había rutina de interna. Carolina Matilde se levantaba a la misma hora todos los días. Misa, desayuno sencillo, paseo breve por el jardín si el clima lo permitía, lectura, comida, más lectura, cena y encierro. Todo controlado, todo anotado. Los sirvientes hacían su trabajo sin cercanía. Sabían que era una exiliada importante, pero se comportaban como empleados de una institución, no de una casa real. No había risas, no había visitas, no había variaciones. Cada día era igual al anterior. Esa repetición constante no era casual. Estaba diseñada para apagar cualquier iniciativa, para recordarle que ya no tenía función en el mundo. Solo le quedaba existir dentro de un esquema ajeno. La vigilancia era discreta, pero real. Siempre había alguien cerca, en el pasillo, en la puerta, en el jardín. Tomaban nota de sus movimientos, quién entraba, quién salía, cuánto tiempo duraba cada actividad. Si se demoraba más de lo previsto en un lugar, lo registraban. No lo hacían con gritos ni amenazas, lo hacían con informes. Informes que subían a manos de quienes debían asegurarse de que no había contactos peligrosos ni intentos de fuga.
Ella lo notaba. Veía las miradas rápidas, los pasos que la seguían a distancia. Sabía que no estaba allí como invitada, estaba controlada. Era un cuerpo vigilado en un territorio vigilado. Y cualquier paso fuera del guión sería reportado. Carolina Matilde intentó usar la única herramienta que le quedaba, la carta escrita. Quiso escribir a su hermano Jorge III, a contactos en Inglaterra, a personas de confianza. Cada carta debía pasar por revisión. Los censores leían, tachaban, devolvían, corregían. Algunas se enviaban, otras no. Nunca le explicaban por qué. Nunca sabía qué mensaje llegaba realmente al destinatario. Lo mismo ocurría con las respuestas. No sabía cuántas cartas fueron bloqueadas antes de llegar a sus manos. Esa censura la dejó prácticamente muda. Podía escribir, pero no comunicar. Podía pedir, pero no obtener respuesta real. Su voz quedaba atrapada en un filtro que decidía qué parte de su vida merecía ser contada al exterior. Todos los días pensaba en Federico y en Luisa Augusta. No tenía noticias directas de ellos. Solo recibía informes breves, fríos, escritos en lenguaje político. Goza de buena salud. Recibe la educación adecuada. Se encuentra bajo la protección del rey. Nada más. Ninguna palabra sobre afecto, ninguna frase personal. Sabía que sus hijos crecían en una corte que la había condenado. Sabía que escucharían una versión de ella adaptada a los intereses del poder. No podía corregir nada. No podía contarles su lado. No podía decirles que no los había abandonado. Esa impotencia era más dura que el encierro. Podía soportar la soledad. Lo que no podía soportar era saber que la estaban borrando también de la memoria de sus propios hijos. El encierro no solo afectaba su mente, afectaba su cuerpo. Pasaba muchas horas sentada, leyendo o mirando por la ventana. El ejercicio era limitado. Los paseos eran cortos. El clima duro del norte empeoraba todo. Empezó a sufrir fatiga constante, dolores de cabeza, malestares físicos imprecisos. Los médicos la revisaban, pero no podían recetar libertad, contacto humano ni familia. Respondían con tratamientos básicos que no resolvían el origen del problema. Su cuerpo estaba pagando el precio de la presión acumulada de los últimos años. El matrimonio vacío, el golpe, el juicio, el exilio. No era solo enfermedad futura, era desgaste presente. Y nadie alrededor parecía tener interés en mejorar realmente su situación. Mientras ella se consumía en Celle, en Dinamarca, se consolidaba una historia oficial. La historia de la reina infiel, la mujer débil, la culpable de la caída de un gobierno. Esa versión se repetía en documentos, conversaciones y relatos de corte. Ella no podía defenderse, no podía corregir detalles, no podía señalar mentiras. La historia avanzaba sin ella. La versión que circulaba no era la de una adolescente enviada a un matrimonio forzado con un rey enfermo. Era la de una mujer que había elegido mal. Esa distorsión fue otra forma de castigo. No bastaba con expulsarla, tenían que convertirla en advertencia, en ejemplo de lo que pasa cuando alguien rompe las reglas impuestas por el poder. Jorge III se aseguró de que su hermana tuviera cierta seguridad material en Celle. No quería que viviera en condiciones miserables. Había muebles, libros, ropa suficiente y personal, pero esa protección era superficial. No podía darle lo que ella realmente necesitaba: recuperar a sus hijos, limpiar su nombre o volver a tener una vida activa. Inglaterra no estaba dispuesta a abrir un conflicto abierto con Dinamarca por ella. La apoyaba hasta donde no hubiese coste político serio. Eso dejaba claro su lugar en el tablero. Era importante, pero no esencial. Era alguien a quien proteger hasta cierto punto, pero no al precio de alterar alianzas. Lo entendió con claridad, y ese entendimiento la dejó aún más sola. El encierro no la convirtió en una figura sumisa. Su carácter se endureció. Dejó de pedir explicaciones que sabía que no recibiría. Dejó de insistir en permisos que sabía que serían negados. Empezó a administrar su fuerza. Usaba la lectura para mantener la mente activa. Se aferraba a pequeños gestos de dignidad, la forma de sentarse, de saludar, de hablar con el personal. No quería que la vieran rota.
Pero esa resistencia tenía un costo. Mantener la cabeza alta todos los días, sin cambio de escenario, sin objetivos, sin futuro, le consumía energía. Por fuera se veía firme, por dentro se estaba desgastando. Con 22 años tenía el cansancio de alguien que había soportado varias vidas enteras. Con el paso de los meses, todo empezó a repetirse hasta el extremo. Los mismos pasillos, las mismas habitaciones, las mismas comidas, las mismas oraciones, el mismo silencio después. No había nuevos capítulos, no había giros, no había decisiones importantes. La vida de Carolina Matilde, que había pasado por una corte británica rígida y por una corte danesa hostil, se reducía ahora a un castillo que no saldría en los grandes relatos del poder. Había sido reina y luego problema político. En Selle solo era una presencia incómoda que debía mantenerse tranquila hasta nuevo aviso. No sabía que ese aviso nunca llegaría. No habría rescate, no habría regreso. Selle sería su última estación. A inicios de 1774, el deterioro físico se volvió evidente. Empezó con fiebre esporádica, cansancio extremo y una tos persistente que no correspondía a su edad. Los médicos lo atribuían al clima y al agotamiento acumulado, pero no podían ignorar que su sistema inmunitario estaba debilitado. Había pasado meses completamente aislada, con estrés constante y alimentación irregular. El cuerpo no aguantaba más. Cada día despertaba con menos energía. Cada noche se acostaba sintiendo que el día había sido más pesado que el anterior. Nadie en Selle lo decía abiertamente, pero sabían que algo serio estaba empezando. Y ella también lo sabía. Su cuerpo estaba avisando de que el exilio no solo la había apartado de todo, la estaba destruyendo desde dentro. La fiebre dejó de aparecer por episodios y se instaló como un estado permanente. Había días en los que apenas podía levantarse. Caminaba por el castillo con pasos lentos, apoyándose en muebles o paredes para no perder el equilibrio. Los médicos incrementaron las visitas, pero sus tratamientos eran limitados: reposo, infusiones, descanso. Nada funcionaba. La debilidad era tan intensa que a veces no podía sostener un libro. Esa pérdida de fuerza afectó más su ánimo que la fiebre. Carolina Matilde era joven, pero su cuerpo respondía como el de alguien mucho mayor. La enfermedad avanzaba sin interrupciones, como consecuencia directa de meses de encierro, tristeza acumulada y estrés emocional no resuelto. Era el principio del final. La enfermedad no llegó sola, llegó acompañada de silencio. No tenía a nadie de confianza que la cuidara. No había una figura cercana que pudiera acompañarla durante las noches de fiebre o en los momentos de debilidad extrema. El personal del castillo cumplía funciones básicas pero no afectivas. Hacían su trabajo y nada más. Para una mujer de 23 años, esa ausencia emocional era devastadora. Sabía que estaba enferma y sabía que debía enfrentar el proceso completamente sola. Esa soledad pesaba tanto como los síntomas. Los días eran largos, las noches aún más. Y cada hora sin compañía reforzaba la idea de que su vida estaba llegando a un punto del que no habría retorno. Desde Selle se enviaban informes médicos a Inglaterra. Algunos minimizaban la situación, otros la exageraban para justificar mayores gastos. Jorge III no recibía una imagen clara del estado real de su hermana. Las cartas que ella enviaba eran filtradas. Las respuestas tardaban semanas. Nadie tenía una visión completa. Esa desinformación jugó en su contra. Si Inglaterra hubiera sabido la gravedad real, quizá habría enviado asistencia médica especializada antes. Pero entre la censura danesa y las filtraciones de Selle, la información llegaba fraccionada. Para cuando la preocupación en Londres empezó a crecer, la enfermedad ya estaba demasiado avanzada. El tiempo perdido sería decisivo. Los síntomas comenzaron a apuntar a una infección seria. Fiebre alta constante, dolor de garganta, inflamación, erupciones leves en la piel. Los médicos sospechaban escarlatina, una enfermedad común pero mortal en cuerpos debilitados. Aplicaron sangrías, compresas, tónicos. Nada funcionó.
Caroline Matilde empeoraba con rapidez. Pasó de caminar con dificultad a no poder levantarse de la cama. Los médicos empezaron a turnarse para monitorearla, no por esperanza, sino por protocolo. El castillo entero sabía que la situación era crítica. Y por primera vez desde su llegada se percibía algo parecido al miedo. No miedo por ella, miedo por el escándalo internacional que se produciría si moría bajo custodia danesa. Con el cuerpo debilitado, su fortaleza mental también cedió. No podía leer, no podía escribir. Los pensamientos se hacían pesados. Tenía momentos de lucidez, seguidos de horas de confusión y sueño profundo. Hablaba poco, escuchaba aún menos. Su foco estaba en un solo punto, que repetía en voz baja: mis hijos. No había delirios, no había gritos, solo un agotamiento absoluto, físico y emocional. La enfermedad había borrado la resistencia que había mostrado durante meses. Ya no pensaba en regresar a Dinamarca, ya no pensaba en limpiar su nombre. Quedaba únicamente el dolor de la separación, convertido en una sombra que la acompañaba incluso en su debilitamiento más extremo. Cuando la fiebre superó los límites considerados manejables, el personal entró en estado de alerta. Se llamó a médicos adicionales de la región. Algunos expertos examinaron su caso, confirmaron la gravedad y recomendaron medidas que ya se habían intentado sin éxito. La situación era irreversible. Se enviaron avisos urgentes a Inglaterra. Los preparativos para su posible fallecimiento empezaron discretamente. El castillo se volvió extremadamente silencioso. Las zonas comunes quedaron vacías. La vigilancia aumentó, no para controlarla, sino para controlar quién podía entrar o salir. Era la calma tensa que precede a una muerte anunciada. Y todos lo sabían. En sus últimos días la fiebre era continua. Apenas podía abrir los ojos. Respondía con monosílabos o gestos leves. Perdió el apetito por completo. Su respiración era rápida y superficial, signo de que la infección estaba afectando órganos internos. Los médicos podían aliviar el dolor, pero no detener el avance de la enfermedad. Había pasado de la cama al borde de la inconsciencia en cuestión de días. El final era evidente. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada persona que entraba en su habitación sabía que no saldría con vida de ese proceso. Era joven, pero su cuerpo ya no tenía reservas para luchar. Carolina Matilde murió el 10 de mayo de 1775, a los 23 años. No tuvo a su madre a su lado, no tuvo a su hermano, no tuvo a sus hijos. Murió rodeada de personal al que no conocía realmente y de médicos que ya no podían hacer nada. No hubo palabras finales registradas, no hubo confesiones, no hubo reconciliaciones. Solo un final rápido y silencioso. Un final que fue consecuencia directa de años de soledad, estrés, humillación y abandono. La corte danesa logró lo que quería, que desapareciera sin ruido. Y aunque Inglaterra lloró su muerte, ya era demasiado tarde para cambiar su destino. Su vida terminó como había sido su exilio, sola, vigilada y fuera de la historia oficial. Cuando llegó el informe oficial desde Celle, la corte danesa no mostró duelo, no hubo luto público, no hubo ceremonias. El anuncio fue tratado como un trámite administrativo. La princesa Carolina Matilde ha fallecido tras una enfermedad prolongada. Nada más. No mencionaron el encierro, no mencionaron la falta de asistencia, no mencionaron la responsabilidad del reino en su deterioro. La muerte de una ex reina joven debería haber sido un escándalo, pero Dinamarca lo gestionó con rapidez para evitar preguntas. El mensaje estaba claro, había muerto lejos, bajo control, y no había motivo para volver a hablar de ella. Era la última pieza de un plan que llevaba años en marcha, borrarla sin generar consecuencias. Tras su muerte, Dinamarca reforzó la versión oficial creada durante el golpe de Estado. Documentos internos, cartas diplomáticas y registros de palacio repetían la misma idea. Carolina Matilde fue culpable de adulterio, negligencia y mala conducta. Ningún documento mencionaba su juventud, la enfermedad del rey, la manipulación de la corte, ni la falta total de apoyo. La propaganda oficial ocultó todo rastro de injusticia. Para ellos, su muerte no era tragedia, era cierre.
La corte necesitaba que la historia encajara con el golpe ejecutado años antes. Una reina culpable, que muere en exilio, encaja. Una víctima de un sistema corrupto no. Dinamarca eligió qué versión quería dejar para la historia, y la impuso. Cuando Jorge III recibió el mensaje desde Celle, reaccionó con furia. Exigió explicaciones formales, pidió detalles médicos, informes completos y acceso a los registros del castillo. Sus enviados denunciaron la falta de cuidado y la dureza del exilio. Pero toda esa reacción llegó tarde. La diplomacia británica sabía que enfrentarse abiertamente a Dinamarca solo generaría tensiones innecesarias. Y aunque hubo protestas oficiales, no hubo sanciones ni medidas reales. La indignación de Jorge III no cambió nada para su hermana. Inglaterra lloró la muerte, pero no la reivindicó públicamente. Era un duelo limitado por intereses políticos, una respuesta tibia ante la pérdida de una joven destruida por un reino que había prometido protegerla. Carolina Matilde fue enterrada en Celle con un funeral discreto. No hubo grandes procesiones. No asistieron miembros de la corte danesa. No hubo representantes de alto rango del gobierno británico. No hubo discursos extensos. Solo un pequeño grupo de funcionarios y personal del castillo. Un entierro digno, pero completamente desprovisto de grandeza. Para una princesa de Inglaterra y ex reina de Dinamarca, fue un funeral menor. Eso reflejó su situación final, importante en el papel y relevante para quienes manejaban el poder. La joven que había sido entregada para fortalecer alianzas, terminó enterrada lejos de su patria, sin familia y sin reconocimiento público. Tras su muerte, la corte danesa trabajó para eliminar documentos comprometedores. Cartas, informes médicos y registros internos fueron archivados selectivamente. Algunos desaparecieron, otros fueron corregidos. La imagen que dejaron de ella fue la de una reina débil, inestable y culpable de su propio destino. No mencionaron que tenía 15 años cuando llegó a Dinamarca. No mencionaron la enfermedad mental del rey. No mencionaron la negligencia de la corte. No mencionaron el uso político de su nombre. La versión oficial quedó manipulada para justificar todo lo que habían hecho. Era una segunda condena, ejecutada después de su muerte. La muerte de una ex reina joven llamó la atención en algunas cortes europeas. Se comentaba en cartas privadas y en conversaciones diplomáticas, pero ninguna potencia quiso involucrarse. Cada reino tenía sus propios problemas. Nadie estaba dispuesto a desafiar a Dinamarca por una mujer que ya no podía influir en nada. Los comentarios se limitaron a frases formales sobre tristeza por su fallecimiento y profundo pesar por las circunstancias. En realidad, Europa aceptó su muerte como un episodio político secundario. La dejaron caer en el olvido sin oponerse. La crueldad que había vivido no generó reacción internacional. Su historia se diluía fuera del interés general. Tras la muerte de Carolina Matilde, la corte se encargó de controlar toda información que llegara a sus hijos. Al príncipe Federico y a la pequeña Luisa Augusta les dijeron que su madre había cometido errores graves y que vivir lejos era lo mejor para todos. No se les mostraron cartas, no se les dieron explicaciones sinceras. Crecieron escuchando una versión manipulada, diseñada para proteger a la regencia danesa. El recuerdo de su madre se redujo a frases breves y frías. No pudieron construir una imagen real de quién era. No supieron la verdad sobre el golpe, ni el exilio, ni la soledad en Celle. La separación se convirtió en vacío emocional. Un vacío que ella no pudo corregir desde la tumba. Los conspiradores que habían ejecutado el golpe emergieron fortalecidos. Guldberg y la reina viuda Juliana María controlaron al joven príncipe Federico y dominaron la política danesa durante años. Usaron la historia de Carolina Matilde como ejemplo de lo que ocurre cuando alguien rompe las normas de la corte. Convirtieron su caída en propaganda interna. Su destino se mencionaba en voz baja como advertencia para otras mujeres de la nobleza. Era un mensaje claro. La corte admite errores del rey, pero no errores de la reina. Su nombre se volvió sinónimo de escándalo fabricado. Su vida, una herramienta para mantener el orden político. Durante años, nadie visitó su tumba. No había flores enviadas desde Dinamarca. No había homenajes oficiales.
Solo visitantes ocasionales que se encontraban con la historia de una joven enterrada lejos de casa. Su memoria quedó atrapada en ese castillo alemán. Ni la corte danesa la mencionaba, ni la británica la reivindicaba plenamente. Su nombre circulaba en relatos privados, no en documentos públicos. Fue reina en vida y fantasma en la muerte. La historia oficial tardaría décadas en revisarse. En su tiempo fue simplemente borrada, una figura apartada para que el poder siguiera su curso sin tener que mirar lo que había hecho. La corte no mencionó su nombre durante años, ni en celebraciones oficiales ni en documentos menores. Habían decidido que su memoria era un riesgo político. Cualquier referencia a ella podía abrir preguntas incómodas. Los nobles que participaron en su caída evitaban hablar del tema. Sabían que un examen profundo revelaría decisiones que preferían ocultar. Incluso los archivos de palacio fueron modificados de forma selectiva. El propósito era claro, que su figura se volviera irrelevante con el tiempo. Una reina borrada es una reina que no genera conflictos. Una historia silenciada es una historia que nadie cuestiona. Así avanzó el reino, construyendo un relato sin espacio para ella. Los pocos que recordaban su carácter evitaban mencionar su destino. El silencio se convirtió en norma oficial dentro de Dinamarca. Era la manera más cómoda de cerrar un capítulo que muchos querían olvidar. El príncipe Federico, futuro Federico VI, quedó bajo la tutela directa de Guldberg y Juliana María, los mismos que habían organizado el golpe, los mismos que habían expulsado a su madre. Desde pequeño vivió rodeado de vigilancia política. Cada tutor, cada maestro, cada sirviente estaba seleccionado por la regencia. Su educación incluía obediencia, disciplina estricta y desconfianza hacia cualquier influencia externa. Le enseñaron que el reino estaba por encima de todo, incluso por encima de la familia. Nunca le hablaron de su madre de manera humana, solo como figura problemática que había puesto en riesgo la estabilidad del reino. Su infancia se convirtió en un entrenamiento para gobernar bajo control ajeno. La niña, Luisa Augusta, también quedó bajo la regencia. Oficialmente era hija de Cristian VII, pero todos en la corte sabían que el padre real era Struensee. Aún así, la criaron como princesa legítima. No por cariño, por conveniencia. La regencia vio en ella un instrumento político perfecto, una joven noble que podría ser utilizada en un matrimonio estratégico. Su infancia estuvo marcada por rumores, susurros y comentarios velados. Nunca supo por qué la trataban con distancia en ciertos círculos. Nunca entendió por qué su existencia generaba incomodidad en algunos sectores de la nobleza. Le ocultaron la verdad de su origen para proteger la imagen del reino, no la suya. Federico y Luisa recibían información filtrada sobre Carolina Matilde. Les mostraban retratos oficiales, no cartas. Les mencionaban su nombre solo en eventos formales, nunca en conversaciones privadas. Si preguntaban, las respuestas eran breves, frías y evasivas. Nadie quería que crecieran con la imagen de una madre injustamente tratada. Era peligroso. Podía generar resentimiento hacia la regencia. Podía reabrir heridas políticas. Así que construyeron una narrativa rígida. Ella había cometido errores. La corte había actuado por el bien del reino, y el exilio fue un resultado triste pero necesario. Los niños crecieron sin recuerdos reales, solo con una historia diseñada por quienes destruyeron a su madre. Federico fue educado para ser rey, pero no para ser hijo. Sus tutores eran hombres duros, centrados en política, estrategia, economía y obediencia. No había espacio para afecto. Su relación con Cristian VII era limitada y confusa. El rey estaba enfermo, distante y emocionalmente ausente. Federico creció rodeado de figuras de autoridad estricta y sin figuras de cariño. Esa falta de afecto marcó su carácter para siempre. Se convertiría en un rey disciplinado, eficiente y recto, pero emocionalmente cerrado. Su distancia emocional no era casualidad, era el resultado directo de una infancia construida por enemigos políticos de su madre y por la ausencia forzada de ella. A Luisa Augusta la trataban con cortesía, pero con cálculo. Era una princesa útil.
No la maltrataban, pero tampoco la protegían emocionalmente. La mantenían en una burbuja donde la información era limitada y la realidad estaba editada. Nunca le explicaron por qué no tenía recuerdos de su madre. Nunca le dijeron la verdad sobre Struensee. Su identidad estaba construida sobre silencios. Pero, a diferencia de Federico, ella creció con más vida social y calidez superficial. La corte necesitaba que pareciera feliz y estable, porque su matrimonio futuro sería un recurso diplomático. La trataban bien, pero siempre como herramienta, no como hija. Federico debía ser moldeado para gobernar según los intereses de la regencia. Luisa Augusta debía ser utilizada para unir facciones nobiliarias y estabilizar el poder interno. No decidieron por ellos basándose en afecto o bienestar, lo hicieron basándose en conveniencia política. Cada paso de su educación estaba diseñado para maximizar el control. La infancia se les convirtió en estrategia. Sus identidades en proyectos políticos. Nada era espontáneo, nada era libre. Ambos crecieron dentro de una estructura que había sido responsable del sufrimiento y muerte de su madre, sin saberlo. Al llegar a la adolescencia, tanto Federico como Luisa Augusta empezaron a oír susurros. Historias contradictorias sobre su madre, comentarios que no cuadraban con la versión oficial. Algunas damas hablaban de ella con lástima. Algunos nobles evitaban mencionar su nombre. Los rumores sobre Struensee circulaban entre la nobleza joven. Pero ninguno de los dos podía confirmar nada. La corte seguía controlando la información. Vivían con un hueco en la memoria que nadie se molestaba en llenar. Esa falta de verdad marcaría sus vidas de formas muy distintas. Cuando cumplió 16 años, la corte decidió su matrimonio. No con un príncipe extranjero, no con alguien de influencia internacional. La casaron con Federico Cristián de Augustenburgo, un noble danés de alto rango. La razón era simple: mantenerla dentro del país y usarla como puente entre facciones. No la consultaron, no le dieron opciones. Su matrimonio fue un acuerdo político para fortalecer un equilibrio frágil. Fue tratada como su madre, una pieza útil. La única diferencia es que ella nunca lo supo en toda su magnitud. Le ocultaron la verdad para evitar que desarrollara resentimiento hacia la familia que la había creado para ese destino. Federico, más serio y reflexivo, percibió con los años que algo no encajaba en la historia oficial. Le llegaban fragmentos de relatos que mostraban a su madre como víctima, no como culpable. Documentos contradictorios, comentarios aislados, pequeños detalles que la regencia no había borrado del todo. Aunque nunca recibió pruebas completas, entendió que la muerte de su madre había sido consecuencia de una lucha de poder. Ese descubrimiento silencioso dejó una marca profunda en él. No lo expresó con palabras, pero moldeó su visión del poder, de la corte y del abuso político. Federico llevaba el peso de un reino, y el peso de un secreto que nunca se le permitió conocer del todo. La corte sabía que el silencio era su herramienta más eficaz. Evitaron cualquier conversación que pudiera despertar dudas en los herederos. Cada referencia a su madre estaba filtrada con extremo cuidado. Incluso los retratos que podían generar afecto fueron retirados. La regencia temía que un recuerdo fuerte se transformara en desafío político. Por eso moldearon la memoria de los niños antes de que pudieran cuestionar nada. Les enseñaron a confiar solo en la versión oficial del reino. Toda información distinta era tratada como rumor sin importancia. Así crecieron rodeados de una historia incompleta creada por otros. Un relato que protegía a los responsables y no a la verdad. Los tutores repetían la narrativa con precisión diaria. Con el tiempo, esa versión se convirtió en norma dentro del palacio. La ausencia de su madre dejó de ser un hecho incómodo para volverse un tema prohibido. El objetivo era impedir que, algún día, buscaran confrontar lo ocurrido. Federico creció rodeado de los mismos hombres que habían destruido a su madre. Le enseñaron obediencia absoluta y lo mantuvieron dentro de un sistema rígido. Pero cometieron un error. Creyeron que lo estaban moldeando, cuando en realidad él los estaba estudiando. Federico observaba todo.
Veía cómo se movían las facciones, cómo manipulaban al rey Cristian VII, cómo usaban la mentira como herramienta política. Aprendió a leer lo que no se decía. No mostraba rebeldía, no discutía, no cuestionaba, pero guardaba cada detalle. Su silencio no era sumisión, era estrategia. Cristian VII seguía vivo, pero ya no gobernaba. Era un rey ausente, atrapado en su enfermedad mental, incapaz de comprender documentos o dirigir reuniones. Eso puso a Federico en el centro del escenario. Era el heredero. Era la figura que la regencia debía exhibir como prueba de estabilidad. Sin embargo, esa posición también lo hacía peligroso para ellos. Si crecía demasiado independiente, si formaba alianzas propias, si mostraba ambición, podía convertirse en una amenaza real. Por eso lo vigilaban de cerca. Pero cada intento por limitarlo solo lo hacía más consciente de la estructura que lo rodeaba. La red política que controlaba Dinamarca estaba basada en personas, no en instituciones fuertes. Cuando algunas de esas figuras clave empezaron a desaparecer por muerte o retiro, el sistema empezó a mostrar fisuras. Guldberg, el cerebro del golpe contra su madre, perdió fuerza. Juliana María envejecía y ya no dominaba la corte como antes. Facciones menores se enfrentaban entre sí. En ese ambiente, Federico empezó a encontrar espacios para moverse. Personas que antes obedecían a la regencia empezaron a buscar su favor. El poder no se cayó de un día para otro, se fue debilitando lentamente, y él supo esperar. A medida que crecía, Federico tuvo acceso a documentos que nunca había visto: cartas antiguas, registros incompletos, informes diplomáticos. Ninguno era definitivo, pero juntos formaban un patrón claro. Su madre no había sido la criminal que describía la regencia, había sido una víctima política. Una niña casada con un rey enfermo, una joven atrapada en un golpe de estado. Esa revelación silenciosa lo marcó para siempre. Nunca habló públicamente de ello, nunca hizo declaraciones, pero su visión sobre el poder cambió por completo. Entendió que la corte era capaz de destruir a cualquiera si lo consideraba útil. Federico no se volvió un rey sentimental ni impulsivo. Se volvió un hombre serio, disciplinado y extremadamente reservado. No confiaba fácilmente. No delegaba sin supervisión. No toleraba la manipulación política. Su estilo de gobierno fue producto directo de su infancia rodeada de enemigos. Para él, el poder no era un privilegio. Era una responsabilidad peligrosa que debía manejar con precisión. No confiaba en nobles ambiciosos. No confiaba en consejeros oportunistas. Prefería rodearse de personas prácticas, no de cortesanos. Cada decisión era calculada, y cada movimiento estaba influido por un trauma que nunca expresó abiertamente. En 1784, con apenas 16 años, Federico dio un golpe interno. Un golpe limpio, sin violencia, pero devastador para quienes lo habían controlado. Reunió a aliados jóvenes, debilitó a la regencia desde dentro y logró desplazar a los conspiradores que habían dominado el gobierno por años. No gritó, no amenazó, no actuó con rabia, actuó con precisión política. El día que asumió el poder, quedó claro que Dinamarca ya no estaba en manos de quienes habían destruido a su madre. Federico no los castigó públicamente, no los mandó al exilio, no los ejecutó, los desplazó. Les quitó influencia, les cerró el camino. Las herramientas que ellos habían usado contra ella, él las usó contra ellos, sin decirlo. Federico VI gobernó con un objetivo claro: evitar que su reino volviera a caer en luchas internas como las que habían destruido a su madre. Implementó reformas administrativas, fortaleció la economía y estabilizó el gobierno. No buscaba destruir a la corte, buscaba controlarla. Su relación con la nobleza fue firme, pero no tiránica. Prefería la eficiencia a los castigos públicos. La venganza no era su estilo. Su estilo era el control absoluto del escenario, para que nadie pudiera repetir un golpe como el que había terminado con la vida de su madre. Su reinado reflejaba un mensaje claro: nunca más. Aunque Federico nunca mencionó abiertamente a Carolina Matilde, su ausencia lo acompañó toda su vida.
No tuvo una figura materna real. No tuvo recuerdos de ella. No pudo despedirse. Lo único que sabía era que había muerto sola por decisiones políticas tomadas por personas que se habían beneficiado del caos. Esa sombra marcó su carácter, su distancia emocional, su manera de evaluar a quienes lo rodeaban, y su rechazo a que la corte controlara su vida de la misma forma en que controlaron la de ella. Para el mundo, Federico fue un rey eficiente. Para sí mismo, fue el hijo de una mujer cuya historia nunca pudo conocer del todo. Sin decirlo, Federico corrigió parte del daño. Limitó el poder de los nobles más peligrosos. Redujo la influencia de las facciones que habían gobernado durante la regencia. Estableció un gobierno más sólido y menos manipulable. No rehabilitó oficialmente a su madre, Dinamarca no estaba lista para eso, pero su estilo de gobierno fue el testimonio más claro de su legado. Él vivió y reinó como alguien que sabía que su familia había sido traicionada. El reino que ella no pudo cambiar, él sí lo transformó. Sin discursos, sin consignas, con hechos. Federico VI se casó con María Sofía de Hesse-Kassel. Fue un matrimonio político, pero no fue un desastre como el de sus padres. No hubo violencia, ni humillaciones ni abandono. Él era serio, reservado y marcado por el trauma de su infancia, lo que lo hacía distante. Ella era disciplinada y discreta. No había pasión intensa, pero había respeto mutuo. No se gritaban, no se destruían, no se traicionaban. Cada uno cumplía su función sin buscar conflictos. Federico nunca hizo con su esposa lo que la corte había hecho con su madre. No repitió patrones, no la convirtió en víctima. Su vida con María Sofía fue estable, casi administrativa, pero completamente alejada del caos que él había visto de niño. Su matrimonio no fue feliz en el sentido romántico, pero sí fue seguro. Y eso, para alguien con su historia, era lo más parecido a paz. La corte mantuvo su versión sin admitir fallos. Los informes que la acusaron se aceptaron sin verificación. Nadie revisó quién se beneficiaba de su caída. Las decisiones clave se tomaron lejos de cualquier testigo. Su nombre dejó de mencionarse en reuniones oficiales. Hablar de ella se volvió incómodo para quienes firmaron su destino. A los diplomáticos se les entregó información incompleta. Algunos notaron contradicciones claras en los documentos. Hubo tensiones internas que nunca se hicieron públicas. Las versiones oficiales empezaron a mostrar huecos evidentes. Con el tiempo, varios registros contradijeron la historia inicial. Su figura comenzó a ser reconsiderada por historiadores. El relato de su vida ya no encajaba con la propaganda de la época. Lo que antes se presentó como un juicio moral se reveló como maniobra política. El tiempo terminó exponiendo la verdad que intentaron esconder. Luisa Augusta creció dentro de una corte que la aceptaba por conveniencia y la vigilaba por miedo. La criaron como princesa legítima, aunque todos sabían que era hija de Struensee. No se lo dijeron, nunca, ni en privado, ni en conversaciones familiares. Su identidad fue construida sobre una mentira oficial. Si preguntaba por Carolina Matilde, las respuestas eran rápidas. Fue un caso triste, no es tema adecuado, no hables de eso. Nadie quería que una adolescente inteligente descubriera que su madre había muerto por maniobras políticas. Su vida fue una mezcla de privilegio y silencio, un silencio que la acompañó hasta la edad adulta. A los 16 años, Luisa Augusta fue entregada en matrimonio a Federico Cristián de Augustenburgo. No había amor, no había elección, había cálculo. La regencia danesa necesitaba unir facciones internas y evitar que ella fuera usada por potencias extranjeras. Casarla dentro del país aseguraba control. La joven aceptó porque no tenía alternativa. Nunca supo que estaba repitiendo el destino de su madre, ser pieza política en lugar de ser hija. Su matrimonio fue estable, pero siempre condicionado por la función que la corte le asignó. No fue una vida trágica, pero tampoco libre. Federico VI y Luisa Augusta crecieron juntos en la misma corte, pero no como familia unida. La educación estricta de él y la manipulación política de ella crearon dos trayectorias paralelas. No hubo odio, no hubo conflicto directo, hubo distancia estructural. Cada uno era usado para fines distintos.
Él para gobernar, ella para casar. Lo único que compartían era el vacío sobre su madre. Ninguno recibió la verdad completa. Ambos crecieron sobre una historia mutilada. Y esa ausencia se convirtió en una marca que ninguno pudo borrar por completo. Cuando Federico VI tomó control real del gobierno en 1784, una de sus primeras acciones indirectas fue garantizar que Luisa Augusta estuviera segura. No lo proclamó, no lo anunció, pero movió piezas para mantenerla lejos de conflictos internos, libre de intrigas y protegida de alianzas peligrosas. No habló de su madre, no mencionó su pasado, pero actuó para evitar que el destino de Carolina Matilde se repitiera en su hermana. Su forma de protección era silenciosa, pero constante. A lo largo de su vida adulta, Luisa escuchó rumores sobre Struensee. Comentarios velados en tertulias, documentos contradictorios, fragmentos de conversaciones que la señalaban como hija ilegítima. Pero nunca obtuvo pruebas. Nunca recibió la confirmación oficial. Sabía que la corte había manipulado la historia, sabía que había secretos, sabía que su madre había sido expulsada injustamente, pero no supo cuánto. Vivió con la intuición de un origen borrado y una verdad oculta detrás de demasiadas manos interesadas. En Dinamarca, el nombre de Carolina Matilde quedó censurado en la práctica. No había homenajes, retratos oficiales ni historias en positivo. Su figura era incómoda para quienes seguían ocupando cargos de poder. Recordarla implicaba recordar un golpe de Estado, implicaba recordar una injusticia, implicaba aceptar errores graves del reino. Por eso la dejaron fuera de ceremonias, libros oficiales y memoria pública. Pasó décadas relegada a notas pequeñas, a comentarios privados, a documentos internos que nadie revisaba. Con el paso del tiempo, historiadores británicos y algunos diplomáticos empezaron a revisar documentos, a comparar versiones, a reconstruir hechos. Descubrieron que la narrativa danesa estaba manipulada, que Carolina Matilde no fue culpable de adulterio político, que fue víctima de un golpe organizado por una facción ambiciosa. La historia empezó a limpiar su nombre, pero lentamente, a escala europea, no en su propio país. Dinamarca tardó mucho más en admitir lo ocurrido. El proceso fue lento, fragmentado y siempre envuelto en diplomacia. Federico VI terminó gobernando con estabilidad y firmeza. Logró mantener la unidad del reino, introdujo reformas importantes y evitó que la corte repitiera viejas prácticas de manipulación. Nunca mencionó a su madre, pero cada acción contra la inestabilidad política fue una forma silenciosa de corregir lo que le habían hecho a ella. Su reinado fue, sin decirlo, una reparación parcial. Una forma de demostrar que el linaje que la corte quiso destruir no solo sobrevivió, sino que gobernó con más legitimidad que quienes la expulsaron. 3 siglos después, la visión es clara. Fue víctima, no culpable. Una adolescente enviada a un matrimonio imposible. Una joven atrapada en una corte que usó su vida como herramienta política. Una madre separada de sus hijos por una conspiración. Una mujer enferma y abandonada a los 23 años. Hoy los historiadores reconocen su inocencia, su fragilidad y la brutalidad de su destino. No fue la reina que destruyó un reino, fue la reina que un reino destruyó. Y su historia, que la corte intentó borrar, sigue viva porque es la prueba más clara de hasta dónde puede llegar el poder cuando decide sacrificar a una persona para salvarse a sí mismo. La rehabilitación de Carolina Matilde nunca llegó en vida de quienes la destruyeron. Las figuras responsables del golpe murieron sin reconocer culpa. La corte danesa siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido, sosteniendo la versión oficial hasta entrado el siglo XIX. Sin embargo, los documentos que quedaron atrás, cartas, informes diplomáticos, registros incompletos, empezaron a mostrar un patrón que ya no podía ocultarse. Su caída no fue el resultado de un comportamiento impropio, sino de una lucha de poder diseñada para desplazar a Struensee y mantener a Cristian VII bajo control absoluto. Todo lo demás fue propaganda. La historia real se reconstruyó lentamente, pieza por pieza. Las monarquías europeas empezaron a revisar su caso con más distancia.
Inglaterra la recordó como una mujer enviada a un matrimonio imposible y atrapada en una corte hostil. Dinamarca, en cambio, tardó décadas en admitir que había sido víctima de una operación política. Su nombre permaneció en un limbo. Hoy su vida se entiende como un ejemplo claro de lo que ocurre cuando el poder usa a las personas como herramientas. Su historia no destaca por grandes decisiones propias, sino por las decisiones que otros tomaron sobre ella. Esa es la marca más dura. No cayó por sus actos, sino por la ambición ajena. Y aún así, su memoria resistió el silencio. Su nombre sigue apareciendo cada vez que se habla de injusticias dentro de las monarquías europeas. No dejó discursos ni escritos, pero dejó una advertencia. Cuando una corte decide sacrificar a alguien, la verdad tarda, pero siempre vuelve. Su historia es prueba de ello. Carolina Matilde murió lejos, sola y olvidada por quienes deberían haberla defendido. No murió por sus decisiones, murió por las decisiones de otros. Tenía 23 años, 23. Y aún así, su historia no terminó en Selle. Su hijo gobernó el reino que la destruyó. Su hija se convirtió en pieza clave de la nobleza europea. Y la versión manipulada que la corte quiso imponer se cayó con el tiempo. La verdad se abrió paso. No porque Dinamarca quisiera justicia, sino porque los documentos, las cartas y los hechos no pudieron seguir escondidos para siempre. Hoy sabemos que no fue traidora, no fue culpable, no fue peligrosa. Fue una joven arrojada a un matrimonio imposible, controlada por una corte enferma de poder, y sacrificada para proteger a quienes manejaban los hilos. Dinamarca la expulsó, Inglaterra la lloró demasiado tarde, Europa la comentó de lejos. Pero la historia, la verdadera, la devolvió al lugar que le quitaron, al de una víctima atrapada en un juego de poder que nunca eligió, al de una vida corta marcada por decisiones ajenas, al de una reina que no fue caída, sino arrasada. Y en esa verdad, dura y clara, queda su único triunfo final. No pudieron borrarla.